Buenos días para todos. Seguimos con las clases de teoría de los campos. Bien, el tema que vamos a ver en la clase de hoy es condiciones de frontera para campos electrostáticos. Esto consiste en saber cuando nosotros tenemos dos medios, ¿sí?, que están unidos por una interfaz, qué le sucede tanto al campo eléctrico como al vector desplazamiento eléctrico en esa frontera al pasar de un medio a otro, ¿sí? Estas condiciones son de mucha importancia, sobre todo a la hora de hacer cálculos de capacitancias y bueno, varias cosas más. Vamos a empezar viendo primero una situación. ¿Sí? Acá tenemos un medio 1 y un medio 2, ¿no? Y esta línea es la interfaz entre esos dos medios. Y lo que vamos a analizar es qué sucede con el campo eléctrico al pasar de un medio 1 a un medio 2 en esta interfaz. ¿Sí? Consideremos un campo eléctrico 1 en el primer medio y un campo eléctrico 2 en el segundo medio. Y vamos a definir una trayectoria, como se muestra acá, ¿sí? A, B, C, D, A, en este sentido. Y en esa trayectoria yo voy a considerar que este lado de la trayectoria, que es un rectángulo, ¿sí?, lo llamo delta H, y vamos a hacer que ese lado sea muy pequeño en relación al resto de los lados, ¿sí? Es decir, tanto este lado como este lado valen lo mismo y van a ser muy pequeños en relación con este, es decir, casi tendiendo a cero. Vamos a aplicar una integral en la trayectoria cerrada. Como sabemos, el campo es conservativo, y al realizar la circulación en esa trayectoria, ¿sí?, en la trayectoria ABCDA, fíjense que la trayectoria, la circulación tanto en este lado como en este lado prácticamente no va a tener aporte porque es un lado que es muy pequeño. Es decir, cuando yo hago el producto escalar del campo eléctrico por este lado y también por este, va a ser un valor muy pequeño. Con lo cual solamente me va a quedar la contribución de circulación de este lado y de este, ¿sí? A esta longitud la voy a llamar delta W. Entonces, la circulación va a ser el producto escalar del campo eléctrico en el medio 1 por el vector delta W, producto escalar, ¿no? Obviamente es el producto de los módulos por el coseno de alfa, más el campo eléctrico en el medio 2, producto escalar menos delta W. Fíjense que primero tenemos este vector y después tenemos este. Bien, considerando esto, yo sé que el producto escalar es el producto de los módulos por el coseno del alfa, y el campo al multiplicarlo por el coseno de alfa me da la componente tangencial, y acá también la componente tangencial, y bueno, obviamente me queda una resta. Fíjense lo que pasa acá. Me queda el campo tangencial en el medio 1 por delta W menos el campo tangencial en el medio 2 por delta W es igual a 0. De esta relación podemos obtener que el campo tangencial 1 es igual al campo tangencial 2. Esto es una relación muy importante porque me está diciendo que en la interfaz de dos medios, en la superficie de separación, se verifica que la componente tangencial de este campo es igual a la componente tangencial de este campo, ¿sí? Entonces, en una superficie de separación, las componentes tangenciales de E son continuas, ¿sí?, o se conservan. Bueno, teniendo en cuenta la relación entre campo eléctrico y desplazamiento, también podemos decir que las componentes tangenciales sobre la permitividad en cada medio también se conservan. Vayamos ahora al otro caso, ¿sí? También tengo un medio 1, un medio 2, ¿sí? El versor A sub N2 obviamente es el normal al medio que está abajo, por eso va para arriba, y el A sub N1 es un vector normal al medio que está arriba, por eso va hacia abajo. Y acá tengo la misma situación, ¿no?, tridimensionalmente, el campo desplazamiento 1 y el campo desplazamiento 2. Y considero también un pillbox, lo vamos a llamar, ¿sí? Tiene forma de píldora, es un cilindro, con una altura también que es despreciable en comparación al resto de las dimensiones. Y una superficie, ¿sí?, en la escala que es delta S.
Bueno, ahora lo que voy a utilizar en este caso, ¿sí?, considerando ese gráfico, es la ley de Gauss en medios materiales, que me dice que el flujo es igual a la carga total. Bueno, el flujo solamente se va a dar en la cara superior y en la inferior, ¿sí? Por lo mismo que habíamos visto hoy, la contribución del flujo en esta superficie lateral no tiene prácticamente aporte porque esto es muy pequeño en relación a las demás dimensiones. Y me queda que el flujo en la superficie de arriba más el flujo en la superficie de abajo, ¿sí? Acá lo multiplico, ¿no?, por la superficie. Y fíjense, esto va a ser igual a la carga total. La carga, obviamente, es la densidad superficial por la superficie. Yo acá lo que hice fue sacar factor común de la superficie, porque tanto el flujo en la cara superior como en la cara inferior tienen la misma superficie. Bueno, esto me lleva a esta relación, simplifico los delta de superficie y me queda esta relación, ¿sí?, que las componentes del vector de desplazamiento eléctrico en su diferencia por el versor a sub n2 me da la diferencia, la densidad superficial de carga. O, si lo puedo expresar de esta manera, cuando yo multiplico por el versor normal, estoy obteniendo la proyección de ese vector, ¿sí?, en la normal a la superficie. O lo puedo expresar así: la diferencia entre las componentes normales al pasar de un medio a otro en su interfaz es igual a la densidad superficial de carga. Y bueno, si los dieléctricos en este caso están en contacto pero sin carga libre, es decir, sin densidad superficial de carga, esto va a valer 0, se da la siguiente condición, ¿sí? Obviamente esto vale 0, paso para allá sumando y me queda que las componentes normales en una interfaz, ¿sí?, de separación de dos medios son iguales. O bien, teniendo en cuenta la relación que ya vimos en la clase anterior, la permitividad por el campo eléctrico normal en el medio 1 es igual a la permitividad por el campo eléctrico normal en el medio 2. Algo a tener en cuenta, porque después nos va a ser de gran utilidad. Fíjense que cuando el rotor de un campo es igual a 0, lo que se conserva son las componentes tangenciales. Ténganlo presente, porque cuando lleguemos a la parte de corrientes y campos magnéticos no vamos a demostrar, simplemente vamos a considerar esto, que si el rotor de un campo es nulo, se conservan sus componentes tangenciales. Y acá, si la divergencia es nula, porque dijimos que no había carga, se conservan sus componentes normales. ¿Está? Entonces, rotor nulo, se conservan componentes tangenciales. Divergencia nula, se conservan componentes normales. Bien, eso es todo por el momento.